Muy buenas, ¿cómo están, ladies and gentlemen, damas y caballeros? Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Mi nombre es Santiago y acá estamos al firme como siempre, ayudando, dando una manito más al compañero, al estudiante, claro que sí. El día de hoy volvemos con las excepciones al canal y no estoy hablando de excepciones procesales, sino que estamos hablando de las excepciones propias de nuestro contenido. Como ya saben, nos manejamos al estilo podcast, pero esta ocasión va a acompañar a la anterior de Práctica Profesional 1. Bueno, acá vamos a redactar un escritito juntos, vamos a ir comentándolo con elementos puntuales para que recuerdes y te queden grabados y entiendas más o menos la funcionalidad de la redacción de un escrito. Obviamente con los matices propios de uno. No hay una forma sacramental. Lo importante es que lo aprendas a hacer y que lo hagas a tu estilo. Así que prepárate, acomódate, matecito, cafecito, como siempre, todo en mano. A partir de hoy no necesitas más de esas estructuras, o al menos sí, te pueden ayudar de referencia, pero vos también podés hacerlo. Aprende y aprende hoy. Bueno, vamos a hacer una simulación de una situación, obviamente que ha de darse para así poder realizar cualquier trámite judicial. Ahí va la hipótesis, ¿sí? Bueno, básicamente nuestro cliente Pepe Palo se viajó todo, se la está dando en la pera, está viajando, está en Europa en estos momentos y es un tipo pudiente, el cual deja a su hermano, vamos a ponerle Marcos Palito, un poder de administración, ¿sí? Un poder de administración con la particularidad que él mismo tiene una cláusula de sustitución que permite así otorgar un poder para pleitos, porque si no nosotros no estaríamos acá básicamente trabajando. Así que ojo, si te pasa en la vida real, tenés que tener poder para pleito para poder litigar. No te olvides, en caso de que el poder de administración no tenga cláusula de sustitución, se va a tener que realizar otro escrito, es decir, otro poder. Y Pepe Palo va a tener que volverse loco en el exterior. Por la otra parte tenemos a María de las Nieves, ¿sí? Con su esposo, el bueno de Mario Bros. Aparentemente quisieron abrir un local, no se sabe qué porque no tengo la información, pero estos hicieron básicamente un negocio acá con el bueno de Pepe Palo, básicamente un acuerdo de transacción que nosotros tenemos que ir a reclamar. Vamos a hacer un poquito de relajo, así que comencemos. Bueno, ¿cómo encaramos esto? En principio vamos a hacer una diligencia preparatoria, vamos a ir por el reconocimiento de documento privado, de reconocimiento de firma de toda la vida y intimación de pago, ¿sí? Vamos a suponer que ya hicimos todo lo trabajado en el otro video anterior de práctica 1 de la competencia. Acá tenemos la invocación ya hecha y comenzamos a redactar. Comenzamos con la comparecencia. Básicamente vamos a seguir el 117 del CGP por si no recordás el orden de qué cosa va. En principio nos presentamos, doctor Santiago de Campos, titular de la cédula de identidad XXX0 en este caso. ¿Por qué el doctor Santiago de Campo y no esta persona, nuestro buen amigo de Pepe Palo? Y porque estamos actuando en su representación. Recordemos eso. Si no, vendría el bueno de Pepe acá y comenzaríamos por ahí. Bueno, en nuestro caso, nombre del doctor, en este caso, titular de la cédula con domicilio real, ya sabemos literalmente el domicilio dónde está. Bueno, acá en mi buena casa, vamos a poner un ejemplo random, 18, calle 18 de julio, 2232, ¿sí? Domicilio real. Vamos también a hacer alusión en la calidad en la que venimos, en representación de, acá está, ¿sí? El bueno de Pepe Palo, a el cual vamos a empezar a identificar, vamos a poner su documento de identidad, su domicilio real y la representación, que nos confiere la representación a nosotros en este caso. En este caso, como ya mencionamos en la hipótesis, está en el exterior, así que vamos a hablar de un poder. El primer poder que existe es el poder de administración, porque el hermano, Palito, no recuerdo el Marco, no me acuerdo qué nombre le pusimos, Palito, al final del día, es quien nos va de alguna u otra manera poder permitirnos tener ese poder para pleito. Él tiene el poder de administración general. Así que vamos a redactar, como bien dice ahí, según surge del testimonio por exhibición, que este es el documento que vamos a tener, un testimonio por exhibición de poder general con cláusula de sustitución. Muy importante esto, recuerden si está en el exterior. Y
testimonio por exhibición de poder para pleitos que se adjunta, importante esto, decir dónde está, en el expediente. Nosotros lo vamos a poner en el anexo A. Constituido también el domicilio electrónico, lo dejamos para después de la representación, de acreditar la representación con el poder para pleitos, constituido el domicilio electrónico. A estos efectos, en la casilla vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, notificaciones.poderjudicial.gov.uy. Un tip muy importante también que me enseñó un colega, como no, vamos a destacarlo, achicamos el correo y lo va a dejar literalmente en el renglón y no va a quedar feo y cortado para abajo. Finalizamos la comparecencia con al señor juez Digo. Importante también, detalle de calidez a la hora de la lectura, las negritas, todo eso. El paso posterior, ¿qué digo? Bueno, que vengo a promover diligencia preparatoria de reconocimiento de documento, reconocimiento de firma. ¿Contra quién? Contra María de las Nieves, que fue quien metió la firma, quien firmó en nombre y representación de nuestro queridísimo Mario Bros, su esposo, porque justamente él no estaba, ella simplemente firmó, agarró el dinero, se comprometió, asumió la obligación y lo hizo en nombre del bueno de Mario. Como pueden ver, vamos a agregar básicamente los nombres de las partes. Vamos a agregar la cédula en el caso de Mario. ¿Por qué? Porque se nos posibilita de alguna manera poder trabar un embargo posteriormente, ¿sí? Por eso la intimación de pago. Y ya lo vamos a ir identificando. Esto no es una fórmula sacramental, como les digo, pueden agregarlo, pueden ponerlo en el petitorio cuando se intime, que lo vamos a ir viendo después. Pero bueno, vamos a ver que es muy importante en esta parte del escrito. Como ven, ya los identificamos, estamos agregando los domicilios, dijimos previamente que venimos a promover y, muy importante, previo a iniciar juicio ejecutivo. Tenemos que decir que estamos haciendo esto previo a qué. Bueno, a iniciar el juicio ejecutivo en mérito de las circunstancias de hecho y fundamentos de derechos que paso a exponer. Ahora vamos a comenzar a redactar el capítulo de hechos. En el capítulo de hechos vamos a redactar qué sucedió oportunamente. Por eso es que oportunamente, con fecha 12 de abril del 2023, María de las Nieves suscribe básicamente todo esto que comentamos, toda la hipótesis o lo que podemos ver del documento o la información que tenemos. María de las Nieves suscribió en nombre y representación de Mario Bros. Suscribió el acuerdo transacción, el acuerdo transaccional con nuestro cliente Pepe Palo, documento que se adjunta obviamente en el anexo B, en este caso vamos a ponerlo así, puede ser el documento tanto, bueno, en este caso anexo B para que quede más fácil de ubicar para el juez, en el cual se estipuló pagar la suma total de 1 millón de pesos, porque si trabaja Nintendo y bueno, hay que pagar, ¿no? 1 millón de pesos uruguayos, importante también, esto también es estilo, es escritura, es redacción, agregar el monto entre paréntesis en letras que debieron de abonarse. Básicamente en este primer hecho vamos a describir oportunamente qué sucedió, la fecha, las partes, el monto, la documentación que hay que anexar, si hay alguna condición, cómo debió pagarse ese monto total, si en cuotas, si ya se pagó alguna cuota. Todo eso lo vamos a redactar en este primer punto de los hechos. Ahora, ¿qué pasa en el segundo punto? Bueno, en el segundo punto lo que vamos a decir es básicamente la situación que está pasando a día de hoy. Bueno, transcurrido el tiempo, habiendo realizado tratativas extrajudiciales, es decir, teniendo interés, un impulso de la parte de querer subsanar todo antes de llegar a la instancia judicial, bueno, se hizo todo el esfuerzo que podía hacerse y no se tuvo resultado, señor juez. Y no es simplemente decir que no se cumplió y que yo traté de rimarme y no hubo comunicación, sino volver a detallar en
el caso que sea necesario, en realidad en todos los casos, pero en los casos donde se cumplió con una cuota, con 2 cuotas, es muy importante detallar lo adeudado a momento, ¿sí? Es muy importante, en este caso, bueno, fue el 1.000.000 de pesos más reajustes, intereses, costas y costos. Esto es muy importante, ya lo venimos antelando, o sea, poniendo con antelación antes de llegar al petitorio, porque lo vamos a reclamar, lo vamos a pedir. En el tercer punto, básicamente, tenemos esta idea de la premisa, ¿no? Mayor, menor y el resultado. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de que existiendo una obligación y que no se haya cumplido? Bueno, la consecuencia es esa. La consecuencia es que corresponde al interés de Pepe Palo promover las presentes diligencias preparatorias de reconocimiento de firma o de documento, como lo queramos ver, y, bueno, identificar también la intimación del pago, que ya sabemos es uno de los elementos, es uno de los 3 elementos para poder patear para la vía ejecutiva. Ahora vamos al derecho. Es importante, así lo dice el grupo docente, es imposible recordar todas las normas de memoria, sin embargo, a la hora de trabajar, dependiendo de lo que vayamos a hacer, lógicamente vamos a ir armándonos un cuadro en cuanto a qué derecho va, conforme a qué cosa. Particularmente vamos a tener el 1336 del Código Civil, en este caso. También vamos a tener el Código General del Proceso, el CGP, artículos 173, 306.3, 307.2, 535.1, 354, todos los competentes a diligencias preparatorias, y todos aquellos que creamos pertinentes también. Así que pasamos a el siguiente titular, vamos al petitorio. Debajo del titular vamos a poner, por lo expuesto, lo ya mencionado en hechos, al señor juez solicito. El primer petitorio, el de cajón, dirían algunos, y otros se agarran de los pelos, el de estilo. Básicamente me tenga por presentado la calidad de invocada, por denunciado el domicilio real, por constituido el electrónico en estos efectos y por promovida las diligencias preparatorias de reconocimiento de documento e intimación de pago. Básicamente lo que vinimos a hacer. En el caso de que no tuvieran las diligencias o no fuera un escrito para las diligencias en sí mismas, bueno, terminaría en constituido el domicilio electrónico. Segundo petitorio, importante, comencemos. Hablamos de la diligencia preparatoria, bueno, empecemos a separar una a una, a identificar los sujetos. Se cite para reconocer el documento a María de las Nieves, porque fue quien la suscribió. Bien, esto surge de la hipótesis, surge de los hechos, surge del relato, surge de donde tengamos la información. Para identificarla vamos a poner su nombre y apellido. En este caso, si tenemos el documento de identidad, acá es el momento de agregarlo. Si no lo tenemos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero si lo tenemos, lo agregamos acá. Recuerden que antes en la comparecencia, no, en el exordio, agregamos ya de antemano el documento de identidad de la otra parte, de la que voy a intimar el pago, por la alusión que hicimos al tema del embargo, por las razones que ya expliqué con anterioridad. Segundo petitorio, entonces, identificamos a María de las Nieves, titular de la cédula X, con domicilio, como era compartido, lo vamos a agregar acá, domicilio real en este lugar. Quien suscribió, vamos a explicar, a resumir entre comillas un poquito. Quien suscribió el acuerdo en nombre y representación de Mario Bros en el plazo, es decir, la voy a citar en el plazo de 6 días, ¿sí? En este caso, para el reconocimiento de firma de documento en el plazo de 6 días. Podemos poner también en instancia única, porque bueno, se la va a citar en única instancia. En el tercer petitorio, bueno, se intime, ya no se cite, sino que se intime al señor Mario Bros, titular de la documentación, con el domicilio entablado, al pago de $1.000.000 de pesos, también escrito en letras, más reajustes e intereses en el plazo de 3 días. Importante acá, los plazos los vamos a encontrar en el CGP, es literalmente ir al CGP, ir a proceso ejecutivo y vamos a encontrarnos con todos los plazos, o inclusive podemos pasarnos por los artículos de las diligencias. Así que, bueno, en el plazo de 3 días, cometiéndose la diligencia del alguacil de la sede, es muy importante porque va a ser quien vaya a realizar esta intimación, ¿sí? Sírvase al señor juez, proveer de conformidad, primer otro sí, y comenzamos con los otros sí.
Autorizo conforme a los artículos, como te digo, normativa, la vamos a empezar a trabajar, la vamos a ver en el día a día y básicamente van a estar ahí siempre presentes. La autorización, bueno, vamos a autorizar a quienes queremos. Importante, no es necesario poner autorizo al letrado firmante, porque lógicamente la firma debajo del escrito es básicamente la autorización. Estamos acá, ya firmé, ya estoy acá, no es necesario reagregarme, ¿sí? Importante, o sea, a poder se puede hacer, pero queda más estético, más bonito y así más claro. Y todo tiene un porqué, de por qué escribimos de esta forma y por qué lo hacemos así. Pero habitualmente se suele ver un montón. Muy bien, el segundo de los otros sí va a apuntar al pago de la vicésima. El pago de la vicésima también lo vamos a agregar. Artículo 7b de la ley número 17.778. Y se estiman los honorarios fictos en 3 BPC. Ya sabemos promedialmente, obviamente depende de la cuantía del caso, cuánto más, cuánto menos, pero promedialmente en 3 BPC. Nombre del abogado, la firma, suponemos que la tenemos ahí, y el número de matrícula. Ahora, timbres, ¿qué es lo que hay que pagar? Bueno, vamos a tener la tasa judicial, vamos a tener los timbres profesionales o el timbre profesional y vamos a tener la vicésima, como ya la anunciamos más ahí arriba. Importante también que esto es evaluado a la hora de ver, bueno, cómo se redactó el escrito y a la hora de estar ahí en el momento, bueno, tener todo esto, ¿no? Los timbres, etcétera, 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 porque si no tenemos que reponerlos después. Después lo que pasa a realizarse es la nota de cargo, básicamente lugar, día, hora, en muchos casos, y lo que procede a hacerse básicamente al despacho o subida al despacho. Finalmente redactemos también el decreto del juez. Decreto con la fecha arriba, el número del decreto es X/ el año. También debajo a la derecha, como ven, Montevideo, la fecha, y qué es lo que diría el juez. Obviamente siempre va a responder a nuestro petitorio. Muchos dicen, no, porque solamente ven los petitorios. Bueno, ahí tenés. Por eso tenés que tener un petitorio clarísimo, porque el juez lee el petitorio y va a ir respondiendo uno a uno. En el principal, en el básico, básicamente, en el de cajón, en el principal, como pide, ¿sí? Porque se me tenga por presentado. Bueno, básicamente a ese. El segundo, que se cite a la señora María de las Nieves con su identificación en el término legal, como ya dijimos, de 6 días, y que se intime al pago al señor Mario Bros de la suma más reajustes e intereses en el plazo legal o en el término legal, que es lo que va a poner el juez, pero nosotros aclaramos de 3 días, cometiéndose a el señor alguacil, cometiéndose al alguacil de la sede, y a los otros sí téngase presente, porque eran las autorizaciones, etc. Va a estar la firma, entre comillas, como pueden verlo ahí debajo, que básicamente el nombre del juez, el tribunal en el que ejerce, básicamente. Y bueno, por ahí tenemos nuestro escrito, nuestras diligencias preparatorias. Espero te haya servido y que hayas entendido que la base del silogismo va a rondar todos los escritos. Importante la claridad y